Muchas personas piensan que las razas humanas existen en la naturaleza y que lo único que nosotros hacemos es ponerle un nombre, un color, blanco, negro, amarillo, rojo y nada más. Pero esto tiene una historia. ¿Cuándo es que empiezan a denominarse de esta manera? En la antigüedad, curiosamente, no existían estas categorías. Cuando se iba a hablar de un diferente, un poco despectivamente, se podía usar la categoría de infiel si es que tenían una religión distinta o bárbaro si tenían otra lengua. Esto mostraba que lo que interesaba remarcar era un límite, una diferencia cultural, y que en este sentido no tenía mucha importancia la diferencia biológica, porque además el transporte era por tierra muchas veces y no había cambios tan abruptos. Ahora, con la colonización europea y la conquista cambia totalmente. Los conquistadores lo que hacían era embarcarse en un lugar donde tenían un tipo humano y llegaran a otro donde había un tipo humano muy distinto. Y entonces, en esa estructura de la colonia, era muy importante el color de la piel, porque ya iba a determinar qué lugar iban a ocupar en esa sociedad. Por ejemplo, la esclavitud y el color negro de la piel. Mucho tiempo después del primer conquistador, un par de siglos, tenemos las primeras categorías de la ciencia con respecto a esto, que había una necesidad de clasificar y de sistematizarlo. Un gran sistematizador es Linneo, que es muy conocido por los biólogos porque es el que le dio el género y la especie a un montón de plantas y animales, y dijo que ese mismo método lo iba a usar para decir cómo era la especie humana. Y vamos a ver si lo logró. Tenía ideas muy potentes, en el sentido de que eran muy simplistas podríamos decir, de hablar todo un continente con un color y una raza. Como vemos, en este mapa vamos a ver a los europeos en la parte de arriba, en el norte, que él describe como blancos, ardientes, pelo rubio abundante, recordemos que Linneo era sueco, ligero, fino, ingenioso. O sea, muchos de nosotros no seríamos blancos según este criterio. Los asiáticos eran amarillos, melancólicos, eran severos, fastuosos y avaros, parece que no le caía muy bien. Los nativos americanos eran rojizos, tenían pelo negro, imberbes, eran obstinados, alegres, acá parece que les caía más simpático. Y los africanos eran negros, indolentes, tenían piel aceitosa, nariz simiesca, eran vagabundos, perezosos y negligentes. Lo que hay que decir un poco, como para no recargar tanto en Linneo, que en realidad era la forma de pensar de esa época. No solo Linneo, sino todos los que hablaban lo pensaban de esta manera, y lo que él hace es sistematizar ese pensamiento. Llama la atención que nuestro conocido Darwin, que anduvo por estas tierras, notaba que había investigadores que decían que había 3 razas y otros que había muchas decenas de personas. Entonces, él plantea una pregunta que es muy válida hoy. Es, si algo es tan evidente, ¿por qué hay tanta diferencia en la gente que las está mirando? Un pensador de la época de Linneo, del siglo XVIII, que es Blumenbach, agrega una categoría más, que es melanesio, que es para lo que es en Oceanía, y si ustedes miran, es muy parecida a lo que podría ser a primera vista un africano. Eso es cierto. Pero hoy sabemos, a partir del avance de la genética con muchos más genes, que estamos clasificando, o la gente que clasifica razas se fija por solo unas decenas de genes que tienen que ver con el aspecto, y no por los más de 20.000 que tenemos. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar lo más usado en clasificación racial, que es el color de la piel, lo que vemos son gradientes. Ustedes pueden ver que las pieles más oscuras están en la zona ecuatorial, porque tiene una función de protección con la radiación ultravioleta, para no desarrollar, por ejemplo, cáncer de piel, pero a medida que vamos hacia las latitudes más altas, las pieles son más claras, para poder, por ejemplo, sintetizar la vitamina D. Entonces, aún en el parámetro que más se usa, lo que vemos es un gradiente. No hay clases estrictas, no hay límites tajantes y no vemos un color por continente. ¿Por qué a mí personalmente me interesa el tema? Están viendo ahí un libro de geografía que yo usé en el secundario que decía que la población argentina es 99% de raza blanca. Me llamaba muchísimo la atención el porcentaje. ¿Y cuál era el método? El método sí decía, tomaba el censo indígena, era un 1% de la población, 100 menos 1, 99. Y se terminó el tema.
Ahora, en la universidad yo pensaba que iba a tener una mejor respuesta a este tema y no la encontré. Encontré porcentajes distintos donde hablaban también de lo que era mestizo sin definir lo que es un mestizo. Pero lo que se notaba es que había algo que siempre estaba ausente en toda esta descripción. Lo que estaba ausente es qué pasó con la población africana. Entonces, esta es la tapa de la revista Toda esa Historia del 2000. Ven que es por qué se extinguieron, es la pregunta, que es bastante fuerte el término que usan, pero además están ya asegurando que no están más. Entonces, una pregunta que nosotros tenemos es, ¿no están más? Bueno, muchas explicaciones son que o se murieron en la guerra de independencia, o la fiebre amarilla, o tenían menor natalidad. Pero si uno mira un poquito más, podemos tener otros lugares donde rastrear. Hay documentos, acá ven una persona que es de la provincia de Santa Fe, ven el aspecto, podríamos asociarlo a afroargentino, en el documento dice cutis trigueño. O sea que inclusive hay como una dificultad enorme de poder reconocer una realidad que somos como una sociedad y una cultura de muchos más orígenes de los que pensamos. Acá les estoy mostrando algo que es muy interesante, pero quizás necesita un poco de explicación. Es lo que hacemos nosotros. Somos un equipo de antropología biológica, donde hay antropólogos, biólogos y bioquímicos, y utilizamos la parte del genoma que más varía entre las personas, que pueden variar entre europeos, africanos y nativoamericanos, y ver qué pasaba en la población argentina. Son muestras de todo el país. Los colores, el color azul es una ancestría europea. El color rojo, que ustedes ven a la derecha, es las personas que son totalmente ancestría aborigen. En el eje de las X tienen las personas, entonces las barritas significan cuánta ancestría tienen. La persona que tiene, por ejemplo, algo de ancestría en verde, que tiene aporte africano en sus genes. Con lo cual estamos detectando en la población de Argentina este componente que estaba ausente en toda la descripción que les dije recién. Y además, pensemos lo que yo les comentaba del libro de geografía. Si la población fuera 99% de raza blanca, porque también utilizaba el término raza, tendríamos un rectángulo azul con una liñita del 1% rojo y nada más. Y lo que vemos es que la mayor parte de las personas que analizamos tenían 2 o 3 ancestrías. Entonces, estamos viendo, por un lado, esto y aparte el silenciamiento en cuanto al aporte africano. Ahora, estudiamos otros marcadores que son los linajes uniparentales, que vienen de un solo progenitor. El cromosoma Y nos marca la línea paterna, que está en azul, y en rojo ven la línea materna, que es el ADN mitocondrial que se transmite de madres a hijas. Lo que vemos es que en nuestra muestra tenemos mucho más linaje materno autóctono que linaje paterno. No sorprende tanto porque ustedes piensen que en el momento de la conquista arribaban hombres solos, que con mayor o menor violencia se reproducían con mujeres autóctonas en muchos casos, así que se entiende eso. Lo que sí es que nos llamó la atención, nosotros preguntamos la genealogía a la gente, y muchas personas que decían tener una abuela o una bisabuela de origen europeo, cuando hacíamos el linaje mitocondrial era linaje autóctono. Un 10% de esa gente tenía una genealogía como mal contada, o construida o silenciada. Lo que estábamos viendo es que la línea materna está silenciada y si pensamos, la mayoría de nosotros sabemos el apellido de nuestro bisabuelo, que sería lo que está el cuadradito azul en la imagen, pero casi nadie sabe el apellido de su bisabuela, ¿no? Y así como no sabemos su nombre, probablemente no sabemos de dónde venía, y si el abuelo era italiano, por ahí la mujer también lo era, ¿no? No se cuenta bien. Entonces lo que estamos viendo es este silenciamiento por línea materna y el que ya les comenté de la presencia africana en nuestra población. Ahora, hay que decir que en los últimos años está cambiando esto, que hay muchas asociaciones de afroargentinos que están reivindicando su participación en nuestra cultura y en la historia argentina, y los que tienen más edad, si vieron El Santo de la Espada, ¿no?, que se pasaba siempre para el 17 de agosto, la película de la vida de San Martín y su ejército, no aparecen afroargentinos, no hay. Ahora, si ustedes ven el Cruce de los Andes, que es del 2010, ven que hay batallones enteros de africanos, lo cual refleja mucho más los datos históricos que estaban y que se elegía no recolectar. Con lo cual, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Muchos afroargentinos se quejan y lamentan que cuando van por la calle alguno lo mire y diga: ¿vos de qué país viniste? O sea, como si no fueran de acá.
Y él, con todo derecho, podría decir, bueno, mientras los abuelos de muchos de nosotros estaban quién sabe por dónde, los abuelos de él ya estaban acá en la época de la Guerra de Independencia defendiendo este país.